Es hora de hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros Tanya Betoni, licenciada en Ciencias Políticas y candidata a diputada por Asunción por la Alianza Más Encuentro Nacional. Fue Project Manager de Nauta en el 2021, presidenta de Jóvenes Iberoamericanos en el 2020, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía en la Universidad Católica de Asunción en el 2018, vicepresidenta de la misma facultad en el 2017, representante estudiantil ante el Consejo de Facultad en el 2019, es actual candidata a diputada por Asunción y parte del equipo político de Soledad Núñez. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Hora de Hablar, un programa muy especial porque claro, hablamos pero lo primero siempre es escuchar. Y como actores políticos, como actores sociales, hemos conversado con mucha gente. Es el momento de hablar. Hoy tenemos una invitada de lujo, como todas las anteriores, pero tiene el componente de este mes de diciembre. Este mes de diciembre, un mes muy político, y entonces tenemos que hablar necesariamente de estas políticas públicas, de esta participación ciudadana, de los jóvenes hasta ahora invisibilizados. Nuestra invitada de hoy, Tanya Betoni, una politóloga, candidata a diputada por Asunción de la Alianza Encuentro Nacional. Bienvenida, Tanya. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo estás? Excelente. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Diciembre que me he movido, ¿no? Es un mes desafiante, es un mes que nos va a mover las estructuras y sobre todo a la gente, Tania, de la que hoy tenemos que hablar, de los jóvenes que me preocupan mucho ese enfoque de esa apatía con la que ellos están. ¿Por qué ese fenómeno de apatía o de desconfianza, diría? No sabemos muy bien, pero creo que es una combinación de ambas cosas. Sí, pero yo también creo que el sistema en parte tiene la culpa de eso, porque, bueno, yo soy de Curuguaté y cuando yo estaba en mi escuelita, yo recuerdo que siempre me gustaron mucho más las materias sociales. Pero es como que la educación está más diseñada a lo duro, a matemáticas, a física. Entonces es como que los jóvenes de repente no tienen el contenido que se debe desarrollar para el pensamiento crítico o para de repente involucrarse y entender la importancia de lo que implica ser ciudadano. Entonces es como que ya desde la educación no tenemos ese chip de la participación. Tampoco en todos los colegios hay centros de estudiantes, no hay esa cultura democrática en los colegios. Entonces, es un desafío del sistema. Wow, eso realmente es llamativo porque pareciera que el modelo autoritario todavía quedó impregnado en los modelos educativos, es decir, en los docentes, en las autoridades educativas, directores de escuela, coordinadores, porque si no se estimula la participación, parecería que detrás de eso lo que hacen es una suerte de protección de esas autoridades para evitar cuestionamientos estudiantiles. Entonces como que opacan o disminuyen o invisibilizan o hasta perturban todo entusiasmo juvenil de poder intervenir o criticar el propio modelo. Es más, yo terminé el colegio acá y en mi colegio estaba prohibido tener centro de estudiantes. Era un colegio privado y bueno, las reglas son las reglas. Nos juntábamos, quisimos hacer un centro estudiantil para no usar el nombre de centro de estudiantes, pero ahora me pongo a pensar y digo, ¿cuánto talento quizás político podemos despertar en jóvenes si efectivamente nos permitimos desarrollar centros de estudiantes en los diferentes colegios? Es súper importante que los chicos se organicen, que sean conscientes de la educación que tienen, que ya desde el colegio tengan ese chip de la participación. Porque es como que estás encerrado en una institución, tenés 18 años y podés elegir al próximo presidente y no sos consciente de ese poder porque nunca te enseñaron la importancia de lo que implica participar, ¿verdad? Porque la democracia tampoco se reduce al voto, pero no hay espacios de participación en los jóvenes en general. Te digo yo que vengo de Curuguaté y yo no tenía un espacio juvenil de participación. Eso encontré recién viviendo acá en Asunción, ¿verdad? Pero anteriormente no tenía yo esos espacios. Era la catequesis el único espacio donde nos encontrábamos con otros jóvenes, pero todavía está ese desafío de poder mover a los jóvenes, a los estudiantes, y yo considero que debería de haber algún proyecto país que propicie eso. O sea, el Ministerio de Educación debería de propiciar también que los estudiantes se puedan organizar, ¿verdad? Pero
persiste esa cultura autoritaria. Claro, yo recuerdo mi época de estudiante, hablo del Colegio Nacional de la Capital, estoy hablando del 80, 79, 80, era un colegio político pero más sometido al régimen, a las líneas en ese momento de la política, con un partido colorado en el gobierno y con mucha incidencia del personaje, ¿verdad?, del dictador en aquella época. Y claro, estaban permitidos ciertos niveles controlados, hasta teníamos filosofía, pero una filosofía que no era una filosofía liberadora. Claro, uno conocía a cierto filósofo, el que podía hacer una suerte de autodidacta y volvía a profundizar un poco más con ciertos textos que también estaban bastante controlados, podía generar. Pero en realidad, eso que decís, Tania, es importante porque ¿dónde se construye democracia? Se construye democracia filosofando con los estudiantes y analizando la problemática. Pero claro, si te impiden que analices una problemática y que des una posible solución a la problemática, porque podría ser subversiva para el modelo político del momento. Y cuando hablo de modelo político, no hablo simplemente del modelo político de gobierno, sino el modelo político de una institución educativa, que puede ser bastante castradora de la línea de pensamiento liberador que tienen que tener los estudiantes cuando tienen que estar analizando pues, una decisión tomada por el modelo, por el gobierno departamental o municipal. Y claro que en ese modelo, en el colegio en el que estuviste, como el que yo, hay hijos también de poderosos, hay hijos de autoridades, y la idea de la filosofía y liberar un poco a los estudiantes es que los jóvenes empiecen a pensar y a dialogar. El diálogo es la base de una democracia. Totalmente. Colegio Nacional de la Capital. Colegio Nacional de la Capital. El Colegio Nacional de la Capital, el 23 de octubre justamente se había recordado en aquella masacre de los jóvenes cuando se habían movilizado para solicitar en aquel entonces al presidente que se movilicen porque se acercaban las tropas bolivianas en el 32. Así es. Entonces ese colegio tiene pero mucha historia de resistencia, sí, de mucha movilización, porque ya tenía ese espacio. O sea, imagínate cuánta movilización tendríamos a nivel país si pudiéramos desarrollar estos espacios de toma de decisión. Porque efectivamente, si un joven está en su colegio, puede participar, puede levantar la voz o tiene un espacio de representación, es muy diferente a cuando no lo tienen. Entonces hay una mirada muy adultocéntrica de los estudiantes, cuando en realidad si miramos un poco la historia paraguaya nos vamos a encontrar pero con, no sé, muchísimas historias que demuestran lo contrario, ¿verdad? Que los jóvenes, más allá de ser solo los infantes que se suele pensar, son personas que ya tienen criterio, que pueden defender sus ideas, que pueden defender lo que creen. Entonces yo creo que más allá hay un miedo a la juventud de lo que se puede hacer. Y es lo que estoy pensando, porque por eso decía que los jóvenes son los que traen la emoción, traen la fuerza, traen la renovación, traen la frescura, un pensamiento que no está contaminado todavía por el componente de las circunstancias y el contexto, de los intereses de una sociedad que, claro, empieza a pasar factura como para tratar de que todo joven pase por el cuadrado, ¿no?, de la vida y deje de ser un triángulo, si quiere, ¿verdad? En el sentido de no me someto a las reglas políticas, sino que tengo una idea nueva, renovadora. Entonces, claro, es subversiva en la forma de pensar el estudiante y se le tiene miedo. Se le tiene miedo a la discrepancia, a lo opuesto o a lo desconocido, porque hay que reconocer que si no se dialoga y uno se queda solamente con una idea, lo lógico es tratar de defender la idea que yo conozco, en la cual me siento cómodo. Claro. Entonces, escucharte hablar de algo que yo desconozco me da miedo. Y lo cierto, lo que decías, ese adultocentrismo, un término que ahora lo tomo y lo voy a empezar a utilizar, me encanta, tiene que ver porque todos los adultos, en el fondo, todos los padres que nos están mirando en este momento, todos somos adultocentristas porque creemos tener la verdad siempre, porque nos metieron en una caja, en un modelo cultural, patriarcal, con modelos muy castradores de la línea de pensamiento. No queremos que nuestros hijos tengan problemas. Entonces le decimos, no, haz lo que la sociedad te indique, salvo algunos que propiciamos líneas de pensamiento
que tienen por objeto liberar a la gente. Pero hay que trabajar porque hoy ¿dónde estamos? Hoy, ¿cuál es el escenario político en Paraguay, Tania? Bueno, hoy el escenario político para mí, para los jóvenes, es un escenario donde estamos relegados de las políticas públicas, que para mí los jóvenes deberíamos ser transversal a todo. Somos el bono demográfico, pero sin embargo hay un gran porcentaje de jóvenes que no tiene seguro médico, no tiene un trabajo formal. A mí me costó encontrar un trabajo formal. Yo a los 20 años recién encontré un trabajo formal después de salir del colegio. Y bueno, estudié, trabajé, terminé la facultad. Estoy en ese proceso de seguir queriendo colaborar en la sociedad y sigue siendo difícil para mí encontrar un buen trabajo, un lugar donde yo pueda sentir que efectivamente estoy colaborando con la sociedad. Entonces, son todos esos desafíos de los cuales se tiene que hablar en política. Y hoy tenemos jóvenes que están súper ocupados, súper endeudados, que están remándola en el día a día y que no tienen tiempo también de involucrarse en asuntos políticos, porque pensar exige tiempo y meterse en política también, organizarse exige tiempo. Entonces son muchos los factores y lo más triste es que, bueno, lo triste y lo positivo es que los jóvenes podemos cambiar el resultado de las elecciones. Somos más de la mitad del padrón. Imagínate, hay un montón de jóvenes que si hoy dicen y se deciden, salen a votar ese 18 de diciembre, ese 30 de abril, pueden dar la vuelta a la historia. Qué importante, porque también tenemos que ser conscientes de lo que decís y como una amenaza para los propios jóvenes. Como hay un sistema de poder que lo que trata de hacer es secuestrar la voluntad de esos jóvenes. Por un lado, quieren someterlos a una suerte de voto duro, condicionando seguramente la participación o la obtención de un trabajo a la participación o el voto dirigido en un sector. Cuando lo que se debería pensar es en liberar a los jóvenes más allá de las banderías políticas. Deberíamos apostar por un país y no por un color. Porque lo que necesitamos es que todos los ciudadanos crezcan, todos los ciudadanos empiecen ese camino de liberar su pensamiento de estas ataduras que condicionan y secuestran el pensamiento de los jóvenes. A veces le decimos a los jóvenes, no, el joven es muy apático. Bueno, claro, hay dosis y dosis, pero ¿por qué se es apático? Y vos mencionabas en un momento también la desconfianza. Yo creo que el escenario que se presenta, y otra vez uso el término que mencionabas, este adultocentrismo, son los adultos los pesimistas, y ese pesimismo lo envían también a sus hijos. Conste que los hijos a veces un poco se sacuden y es misión de los políticos o de la nueva clase política, porque tenemos que decir eso. La Alianza Encuentro Nacional creo que trae ahora a sus filas y como oferta electoral a la sociedad paraguaya personas que no han participado en política, que no tienen trayectoria política, pero que sí tienen una trayectoria de participación en la lucha ciudadana desde sus diferentes espacios de poder o de función que han cumplido. Y trayectorias muy buenas, impecables, y que creo que eso debería enviar a la gente y a los jóvenes mismos aquella mirada de decir, bueno, esta gente es diferente. Por lo tanto, creo que sus propuestas podrían realmente ser también diferentes en cuanto a la acción, en cuanto al producto de su actividad legislativa, tanto de tu parte en diputados como de la mía en senadores, por lo que podríamos empezar a insuflar nuevos ánimos, romper ese pensamiento pesimista que lo lleva a ese pasivismo, ¿no? Soy pasivo, por lo tanto no quiero participar, no me veo, no tengo dinero, no tengo ganas. Sí, es difícil, pero el esfuerzo tuyo, el esfuerzo mío y de mucha gente tiene que ser visto porque la lucha está. Estamos instalando una nueva forma de hacer política y tenemos que entusiasmar a la gente. A lo mejor no podrán sumarse como un grupo de apoyo, como colaboradores, pero sí tienen un gran poder. El poder, el 18 de diciembre, de salir a las urnas y después el 30 de abril de cambiar el país y sus políticas públicas. Totalmente. Es más, la Alianza también ofrece muchas ofertas juveniles en diputados.
Te podría decir que hay un 80% que tiene inclusive menos de 35, ¿verdad? Yo tengo 26 años, otros compañeros también, muy reconocidos todos por esta lucha ciudadana que mencionás. Entonces, ahora tenemos una oferta juvenil electoral, porque también pasa mucho que los jóvenes no salen a votar porque no sienten la identificación, porque una persona que vota por convicción generalmente vota o porque le gusta la imagen del candidato o porque fielmente se siente representado. Y es difícil que los jóvenes voten si no se sienten representados o no se sienten vistos en política. Y ahora efectivamente la alianza viene a ofrecer esto, viene a ofrecer la representación. Yo quiero ser el canal de los jóvenes con el legislativo. Yo quiero ser la persona a la cual le llame un joven, le comente su situación y bueno, quizás no le pueda ofrecer una solución inmediata, pero sí puedo ofrecerle el canal para poder organizarnos y efectivamente empezar a construir políticas juveniles. Yo creo que deberíamos de trabajar hoy en una línea de políticas nacionales de juventud para potenciar a los jóvenes en lo que es la educación, en lo que es el trabajo, en lo que es esa formación ya desde el colegio. Y hay muchas maneras de hacerlo eso y hay muchas maneras de conectarnos, ¿verdad? ¿Por qué no pensar inclusive en un parlamento joven como hacen otros países? Donde los jóvenes se organizan, tienen un parlamento, son escuchados, no tienen voto directo, pero tienen voz. Entonces, organizar esos pequeños espacios para ir formando a más jóvenes y así cada vez tener más personas jóvenes interesadas en política. Tenemos que apuntar a eso, tenemos que garantizar que las próximas generaciones juveniles que ingresen a la política rompan con ese esquema tradicional que mencionabas. Es fantástico eso, Tanya. Y ahora que mencionabas, observo nada más cómo también tenemos que abandonar el territorio etnocentrista en el sentido también solo asunceno o mirar solamente a la población de capital o central. Claro. Si bien contiene una población pero numerosa, tenemos que empezar a estimular y a rescatar a jóvenes que pertenecen a sectores o colectivos que son invisibilizados por el Estado. Mencionábamos con Ilusión Peralta en el episodio anterior acerca de las comunidades originarias. Las comunidades originarias tienen muchos jóvenes que quizás no estén encontrando los canales o las oportunidades de participación. Qué importante eso del Parlamento joven, que podríamos empezar a estimular a estas pequeñas comunidades o colectivos que son invisibilizados. Qué bueno que traigamos, porque ¿cómo poder desde el legislativo trabajar en una agenda que no contemple a los jóvenes de diferentes sectores o colectivos que son invisibilizados por el Estado? Sí, totalmente. Es más, yo recuerdo haber participado en algún momento de los Congresos Nacionales de Juventud, más o menos entre el 2015 y 2017, y estos congresos que se hicieron en toda Iberoamérica permitieron después la construcción del Pacto Iberoamericano de Juventud. Recuerdo cuando había participado, fue justamente en el congreso y habían jóvenes de todos los sectores, habían jóvenes indígenas, jóvenes campesinos, jóvenes que provenían pero de los diferentes sectores de la sociedad, y es mi último recuerdo de un espacio así. Que bueno, en ese entonces había trabajado con la Secretaría Nacional de la Juventud, pero era un espacio traído de afuera, de la Organización Iberoamericana, de la OIJ, la Organización Iberoamericana de Juventud. Y la OIJ había propiciado ese espacio y fue donde jóvenes paraguayos discutimos qué queríamos como políticas nacionales de juventud. Y ese Pacto Iberoamericano de Juventud se firmó posteriormente en Colombia. Y recuerdo demasiado bien que todos los países que fueron parte se comprometieron a confeccionar políticas que estén enfocadas a los jóvenes. Bueno, Paraguay, si bien no participó del evento, participó del proceso, pero todavía no se implementaron esas políticas aquí en Paraguay. Entonces, es importante saber y conocer también los procesos de construcción política de la juventud que se va trayendo al escenario iberoamericano y que podría fielmente replicarse en nuestro país. Nosotros mucho tenemos que hacer por los jóvenes, Pedro, con certeza. Bueno, es indudable cómo, si hablamos de jóvenes y hablamos de educación, desde los colegios, Tanya, yo veo eso que decías de
Curuguatí, un departamento que quizás históricamente no habrá sido el departamento que más desarrollo o más apuesta educativa haya tenido. Claro, cuanto más alejado de la capital a veces se encuentran los departamentos, también se tiene impacto en lo educativo. Y ahí surgen figuras, por llamarlas autoritarias, de quienes creen tener la verdad en todas sus políticas educativas. Los directores son las donde no son muy controlados en cuanto a ciertos espacios y líneas, o al revés, llevan directamente las políticas de Estado para aquietar a las masas de estudiantes que están buscando justamente canales de expresión. Es a eso que tenemos que apostar. Creo que tendríamos que empezar a propiciar los canales de diálogo, llevar los pequeños o los parlamentos estudiantiles a pequeños parlamentos departamentales. Totalmente. Donde cada colegio pueda, por una decisión democrática en el interior, pues enviar un candidato a ser parlamentario juvenil por departamento, y luego en un gran parlamento juvenil nacional puedan empezar a construir políticas públicas. Totalmente. Es más, si tengo la oportunidad de estar en el Congreso, pero ni un solo proyecto juvenil va a ser sacado sin la participación de los jóvenes. Porque tenemos que dejar de diseñar tantas políticas que solamente funcionan para tranquilizar a algunos egos, pero no hay participación ciudadana. Un proyecto de ley que tuvo este proceso y que me encantó fue justamente el proyecto de protección integral a las mujeres, donde más o menos tuvo un proceso de 3 años. Se hicieron diferentes audiencias públicas en la construcción de esto, varias organizaciones sociales participaron. En mi tesis yo estudié ese proceso, me encantan las políticas públicas, entonces me encantaría poder replicar eso, pero con políticas nacionales de juventud, donde sean los propios jóvenes quienes vayan participando, alimentando ese proceso, tener el proceso durante, 2, 3 años, pero que efectivamente sea lo que los jóvenes quieren para ellos. Y contemplar ya la mirada desde el colegio, como también a otros jóvenes, ¿verdad? Con un poco más de edad. Pero sería algo muy interesante realmente. ¿Qué es importante sería, algo que se está dando dentro de la alianza, es la participación femenina? La participación femenina, la participación de la mujer en la construcción de la democracia. Si empezáramos cada vez a sembrar más a nivel educativo, los colegios, la participación de las mujeres, porque hay políticas educativas que dicen, bueno, la mujer en la cocinita, hasta ahí siguen habiendo textos, materiales educativos, donde la mujer en la cocina preparando algo con la hija y el padre con el hijo jugando algo o viendo televisión. Creo que el modelo de participación cívica, que es la base también, esa educación de civismo, es la base para una democracia. Dialogar, protestar dentro de los canales democráticos, manejar, por supuesto, que todo el mundo tiene derecho a cuestionar. El derecho a la protesta es un derecho constitucional y, por lo tanto, la manera de dar espacio a las mujeres que históricamente fueron encerradas o invisibilizadas es importante. El fenómeno Katia hoy, el fenómeno Soledad hoy, son fenómenos de liderazgos femeninos que hay que propiciar y hay que estimular. Yo creo que hay muchas mujeres esperando, y ya otras mujeres como vos, como Ilusión, como otras que están detrás, Steffi, moviendo toda la artillería para marcar presencia en la sociedad. Creo que no solo el sector joven, como un gran sector, sino también el sector joven y mujer debe hacerse presente en la política nacional. Sí, muy interesante eso, pero por sobre todo porque, así como decís, las mujeres somos invisibilizadas. Cuando nos ponemos a analizar la historia del Paraguay, en los episodios donde nos hablan de mujeres, ¿verdad? Juana de Lara tuvo que esperar 200 años para ser reconocida como prócer. Recién en el bicentenario de la independencia finalmente pudimos conocer el rostro de Juana de Lara. Anterior a eso, nunca yo, estudiando historia en 5º o 6º grado, me habían hablado de una Juana de Lara.
Cuando nos cuentan la historia de las residentas, como una historia donde se reunieron para donar sus joyas y financiar la guerra, es todo lo que sabemos de las residentas. No sabemos quiénes son, cómo fue la organización, si ya estaban organizadas anteriormente, cuál fue el resultado más allá de la entrega de joyas. Inclusive cuando nos cuentan que las mujeres reconstruyeron este país después de la guerra, ¿qué mujeres? ¿Cuáles son las emprendedoras que fielmente agarraron la patria y la quitaron con su trabajo? No tenemos nombres de mujeres. Entonces es efectivamente una tradición cultural paraguaya el no reconocimiento de la mujer. Inclusive ahora ya en democracia, después de la pandemia, fueron las mujeres en sus comunidades, en las ollas populares, las que quitaron adelante a este país. Así también las mujeres en la educación en casa, con sus chicos, fueron las que pudieron salvar la educación durante esos 2 años de vacío. Es decir, las mujeres tuvimos tanta participación, pero el reconocimiento y el mérito que nos dieron por ello es tan limitado que efectivamente ahora tenemos que ponernos nosotras en el escenario y más que nunca estar presentes y firmes. Y bueno, mujeres como Sole y Katia nos abren camino, pero nosotras tenemos que seguir en este camino. Es trascendental esto. Me viene a la mente cómo este modelo patriarcal, que viene de mucho tiempo atrás, con un soporte ideológico, un soporte religioso también, que ha mantenido a las mujeres relegadas a su participación política. Claro, bajo el concepto de que la mujer tiene que cuidar a la familia, tiene que cuidar a los hijos, un poco se la ha relegado a un rol que no digo que no sea importantísimo, ¿verdad? Pero realmente es un rol que la somete. Entonces hoy como que la mirada de la sociedad sigue siendo cuestionadora de la mujer que asume el liderazgo sin asumir o sin llevar adelante un proyecto cultural que tiene que llevarla por el camino exclusivamente o de la maternidad o del matrimonio. Entonces, acá tenemos que deconstruir un modelo, porque el hombre también tiene el mismo mandato, un mandato que es es asumido por el mismo modelo patriarcal. O sea, yo creo que acá estamos dos personas, o dos, en este caso, seres que fueron instruccionados por un modelo construido de un orden que tiene que ser mantenido. Sin embargo, quizás haya hombres que piensen diferente, yo ya pienso diferente, por lo tanto hay que estimular la participación y el pensamiento, porque cuando le decimos a la mujer que no piense, porque yo, hombre, voy a ser el que soluciona, como que estoy castrando a las personas y me sumo al modelo cultural, al modelo patriarcal. Entonces acá hay que propiciar que el civismo acontezca al interior de una familia. Entonces el hombre tiene que decir y tiene que impulsar también, porque el hombre también tiene el chip de solo soy yo el que habla, y eso hay que deconstruir totalmente. Hoy la mujer está llamada a tomar decisiones en el hogar y a dialogar en la construcción de una democracia que comienza por la familia. Totalmente. Es más, con la ley 5777 hay varias líneas que hablan del rol del Ministerio de la Educación de generar materiales que propicien esa educación igualitaria, ¿verdad? Que propicien terminar con la violencia, pero desde esa mirada de desigualdad que se da de cuando sos muy chiquitito y no entendés por qué la nena es más frágil que vos. O sea, lo primero que te enseñan es que las nenas son frágiles. Y a las niñas nos enseñan que también somos frágiles, no nos enseñan que somos fuertes, no nos enseñan que también podemos jugar a la pelota, no nos enseñan que también podemos hacer otras cosas. En trabajo y tecnología recuerdo que mis compañeros tenían proyectos pero mucho más divertidos que nosotras haciendo bufanda. Entonces hay tanto por hacer, ya mucho escrito, ¿verdad? De hecho siempre eso le dice que todas las soluciones descansan en los estantes de los ministerios, pero ahora ya falta voluntad. Falta voluntad política, falta gente que efectivamente haga que las cosas sucedan. Y yo estoy muy convencida, Pedro, que si somos muchos jóvenes en este congreso para el 2023, el destino joven va a cambiar. Absolutamente de acuerdo contigo, teniendo en cuenta más que nada que los que fuimos jóvenes en un tiempo pasado... No tan pasado. Claro, no, pero digamos que pertenecemos a una generación que vivió bajo un modelo autoritario. Pero pese a eso,
hemos también tenido la oportunidad de ir rompiendo moldes. Romper moldes es lo más difícil en una sociedad conservadora, porque ese conservadurismo es un mecanismo de protección. Mientras no me meto en política puedo vivir bien. Y eso le ha llevado a nuestra sociedad seguramente a no involucrarse y al ser víctima de modelos políticos que nos han secuestrado. ¿Por qué? Porque no queremos un enfrentamiento por el que va a pasar, tenemos miedo porque nos han instalado el miedo a discrepar de las decisiones que toman. Y nada más y nada menos esas decisiones impactan en nuestra vida. Entonces, claro, ese miedo se construye y con algún ejemplo que nos envían, entonces, claro, nos alientan a que el miedo es real. Entonces, esas realidades que se construyen son finalmente visibilizadas por muchos, pero son realidades que se construyen. Y como realidades que se